Vamos con más ejercicios para practicar. Terminamos esta revisión preliminar de la diferenciación implícita con un tercer problema, donde tenemos una nueva función y las variables involucradas en este caso son p y q. Tenemos que partir de que estamos buscando. Necesitamos la derivada de q con respecto a una variable p. Y tal como lo hemos hecho en ejemplos anteriores, empecemos con esta guía práctica, ¿no? Dado que buscamos la derivada de q con respecto a una variable p, dejemos en orden cómo vamos a seguir nuestro proceso. La variable del denominador, que se llama p, cuando aparezca, simplemente la derivamos. Derivar sin mayor sorpresa con lo que ya conocemos. Eso para el caso de p. Para el caso de q, cuando aparezca, hay que hacer dos cosas. Siempre a la variable del denominador hacemos dos cosas. Por un lado, vamos a derivar, pero siempre que derivemos, hay que hacer algo más. Al final de esa derivada, tenemos que agregar algo, que precisamente agregamos lo que estamos buscando, que es la derivada de q con respecto a p. Lo habíamos dicho, quizás por una cuestión de simplificar expresiones, lo podemos expresar como q'. Y en realidad, en este problema practiquemos con q'. Bueno, empecemos con el desarrollo del problema. En la primera parte que vamos a desarrollar, empecemos el ejercicio fijándonos que es un exponencial. Y el exponencial nos decía en su regla que debemos copiar el mismo exponencial tal y cual lo vemos, e elevado a la p por q, pero esto se multiplica por su derivada interna. Pero su derivada interna, la potencia, es una multiplicación. Por ende, hay que tener claro cuáles son los componentes involucrados. Por un lado tenemos a p y por otro lado tenemos a q. Bueno, empecemos con eso. Necesitamos la derivada del primer componente. ¿Cuál es la derivada de p? Pues se entiende que es 1p, por ende su derivada es 1. Y como es p, no agregamos nada. Derivada del primero por el segundo, que se llama q. 1 por q, en otras palabras. Más, al revés, la derivada de q. La derivada de q es 1, pero como es q, se deriva y se agrega este componente, por lo tanto le vamos a poner como q' para simplificar los espacios. Esto es la derivada del segundo por el primero, que se llama p. ¿Listo? Genial, hemos encontrado ya la primera parte resolutiva. Más, vamos al problema original nuevamente, y otra vez es una multiplicación, porque es p que multiplica por el logaritmo natural de q. La guía debe ser la regla de la multiplicación. La derivada de p se entiende que es 1p, la derivada es 1, que multiplica por el segundo factor, que es simplemente el logaritmo de q, tal y cual lo vemos en este instante, más la derivada del logaritmo de q. Un logaritmo nos decía que encontramos la derivada interna. La derivada de q sería 1 sobre la misma expresión, que sería en este caso q, multiplicado, bueno, la derivada interna, que sería 1, pero lo estamos ubicando como q', ¿no? Porque es la derivada que está en el numerador. Y esto que se multiplica por el primer factor, que se llama simplemente p. La derivada de 5 es una constante, no hay variable. Pues decimos que esto es 0. Bien. El trabajo en borrador ya está hecho. Lo que necesitamos es un poco de operaciones, que en este caso tendríamos que hacer multiplicaciones, ¿no? Es decir, esta primera parte multiplicar por lo de acá y multiplicarlo también por lo de acá. Propiedad distributiva. E elevado a la p por q, lo podemos dejar expresado como q por el exponencial de p por q. Más, asimismo, este exponencial por q' y por p, medio ordenado, lo podemos decir como p por el exponencial de p por q y que multiplica a q'. ¿Listo? Y en la siguiente parte no hay nada más que expresarlo, es 1 por logaritmo de q, simplemente dejemos como logaritmo de q precisamente, y en el último caso, pues esta p le mandamos a multiplicar por 1, nos quedaría como p sobre q por q' y es igual a 0. Identificamos los componentes que tienen la derivada, es decir, identificamos que esto tiene el q' y esto también tiene q'. Por ende, son aquellos que se quedan en el primer lado de la ecuación. Pero ya como quien simplificamos pasos, de una vez encontremos su factor común. Su factor común es q'. Y al resolverlo, deberíamos copiar lo que está al lado. Debería ser p por e elevado a la p por q más, acá nos quedaría p sobre q, y así tendríamos ya la multiplicación expresada, ¿no? Y esto es igual
Al otro lado tendríamos que mandar los componentes que son independientes de la derivada, que vendrían cambiando de signo como menos q, que multiplica el exponencial de p por q, y menos el logaritmo natural de q. Ya hemos hecho un gran trabajo en representarlo de esa manera. Nos quedaría simplemente un paso final, que consiste en despejar q'. Recordemos que q' representa la derivada que estamos buscando. Entonces volvemos a copiar lo que ya tenemos en el otro lado, que sencillamente es menos q, que multiplica al exponencial de p por q, menos el logaritmo natural de q. En tanto que en el denominador copiamos todo este corchete que estaba multiplicándose, lo cual es p exponencial de p por q más la división de p para q. ¿Listo? Y todo esto es una gran fracción que la podemos dejar así, porque nuestro objetivo es encontrar la derivada y tampoco es que se pueda reducir un poco más. Entonces hemos encontrado la solución a nuestro tercer problema. Lo importante es recordar que en todos los ejercicios prácticos hemos seguido un mismo mecanismo y más allá de los nombres de las variables que siempre van a ir cambiando porque no siempre se llaman x y y, hay que tener presente este, debemos considerar la forma de la derivada, es decir, el orden. ¿Cuál es la variable que está en la parte del numerador y la parte del denominador para poder encontrarlo? Entonces, una vez visto esta parte práctica, tenemos que ahora trabajar en casa y resolver ejercicios asociados a este tema. ¿Cómo podemos encontrar la derivada de una función que tiene varias operaciones compuestas? Mmm. La respuesta la encontrarás en el siguiente video.